Buenas tardes. Entonces vamos a ver celdas unidad cúbica del tipo Blenda. Para ello entonces iniciamos estableciendo que la estructura se compone de una de las especies químicas en los vértices del cubo y las caras, y la otra está en en cuatro de los huecos tetraédricos de esa celda cúbica. Esos cuatro huecos tetraédricos pues los podemos visualizar de tal manera de que entendemos que un cubo se compone de 8 subcubos pequeños, que ya lo habíamos visto con anterioridad, de los cuales esos 8 cubos están compuestos o ocupados, dos de ellos de los 4 en la parte de arriba y los inversos de ellos, otros 2 ocupados en la parte de abajo, dejando una especie entre uno y otro de los ocupados por el centro de la otra especie química, que para efecto del ejemplo es el anión. Entonces podemos también establecer que cada anión está rodeado por 4 cationes, que cada catión está rodeado por 4 aniones, ¿sí? Y esta coordinación se mantiene así durante toda la distribución de la celda unidad. Esta celda unidad, lo primero que podemos encontrar es cuál es la relación entre aniones y cationes. Entonces tenemos 8 vértices que los vamos a sustituir como los aniones para el ejemplo, que se componen en un octavo, y ellos también están en las caras, entonces serían 6 caras por un medio para un total de 4 aniones. Los cationes están, entonces tenemos 4 huecos tetraédricos ocupados, están dentro de la celda, no se comparten con ninguna celda unidad, entonces serían 4 cationes. La relación en este caso entonces nos dice que hay un catión por cada anión, entonces, es decir, que la fórmula química sería zinc más 2, azufre menos 2, o sea, ZNS. Y hay por celda unidad 4 fórmulas por celda unidad. Ahora, con el fin de establecer cuál es la relación de la arista, o sea, es decir, de A con respecto a la longitud de enlace del sistema cristalino, entonces iniciamos construyendo el siguiente triángulo con los vértices en G, H y I. Entonces este triángulo rectángulo, ¿sí?, nos da que la distancia de G hasta H es A, de G hasta H es A, de H hasta I es A, y calculamos la hipotenusa. Esa hipotenusa es raíz de 2A. Si vemos del tetraedro, podemos formar otro triángulo rectángulo, un triángulo isósceles, el que se ilustra en amarillo en la parte de arriba y dentro de la red, que compone 2 distancias de enlace y la mitad de la distancia que hay desde G hasta I. Como la distancia de G hasta I es raíz de 2 sobre A, la mitad sería raíz de 2 por A sobre 2. Entonces, con este triángulo isósceles que tiene 2 lados iguales, que sabemos que un tetraedro se separa por 109.5 grados en promedio, entonces podemos dividir ese tetraedro en 2. Al dividir ese triángulo isósceles en 2 para sacar de ahí un triángulo rectángulo que se ve en negro acá. Entonces, donde la hipotenusa es L, donde la distancia al dividirlo en 2 en este caso sería la mitad, es decir, A raíz de 2 dividido en 4, porque lo estamos dividiendo a la mitad de este triángulo que está en amarillo, y el ángulo también se dividió exactamente en la mitad, entonces era 109.5 grados dividido en la mitad a 54,75 grados. Como sabemos, los grados internos de un triángulo tienen que sumar 180 grados, es decir, que le restamos 180 menos 54,75 menos 90 nos da 35,25 grados, que ese es el ángulo interno que se encuentra en este lado en amarillo. Ese ángulo interno entonces podemos también establecer que el coseno en un triángulo rectángulo cumple que el coseno de ese ángulo de 35,25 grados es igual al cateto adyacente, que es A raíz de 2 sobre 4 dividido en la hipotenusa, que en este caso es la longitud de enlace. Con ello, entonces llegamos a que A por raíz de 2 dividido en 4L, 4 es la longitud de enlace, es igual al coseno de ese ángulo. Pasamos a L arriba y pasamos el coseno a multiplicar y nos queda que la longitud de enlace es igual a A por raíz de 2 dividido en 4 veces el coseno de 35,25. Con eso, si conociéramos a A, por ejemplo, para un beta sulfuro de zinc, es decir, para un sulfuro de zinc tipo Blenda, da
que A es 4,4060 Armstrong, entonces quiere decir que la longitud de enlace para este caso es 2,34 Armstrong. También sabemos que la longitud de enlace para este caso se ve como la distancia de enlace de el radio del azufre menos 2 más el radio del zinc más 2, todos ellos bajo coordinación 4, es igual a L. Y si sabemos que pudiéramos partir del hecho que el radio del azufre menos 2 es aproximadamente 1,84 Armstrong bajo esta coordinación y que A es 1,4060 Armstrong, entonces podemos calcular que el radio del zinc es aproximadamente 0,5 Armstrong. Y la relación entre los dos radios sería 0,2717, quiere decir que hay una amplia diferencia entre los dos radios. Para continuar en este caso con la relación de cálculos, entonces el volumen de la celda no cambia porque es una celda cúbica, entonces A al cubo quiere decir que nos da 157,99 Armstrong. El volumen ocupado en este caso es para 8 esferas, es 8 esferas, es decir, 4 aniones y 4 cationes, ¿sí? Por eso aplicamos O. En el caso que no conozcamos los radios, que es el caso más usual, podemos hacerlo con el concepto de radio promedio, que es la longitud de enlace dividido en 2. Y esto nos daría que es aproximadamente 1,17 Armstrong. Con ello calculamos el volumen ocupado, que es 8 veces 4 tercios de pi por r promedio al cubo, y eso nos daría que el volumen ocupado es 53,67 Armstrong cúbicos. Luego la fracción de volumen ocupado sería el 57,67 Armstrong cúbicos dividido en 157,99 Armstrong cúbicos, que es el volumen de la celda. Esto nos daría 0,3397. Esto en realidad, ¿qué quiere decir? Que alrededor del 66,03% de la celda está desocupada. Eso es una fracción alta. Para el caso de la densidad, que es masa sobre volumen, entonces tenemos 4 fórmulas que componen la celda, ¿sí? Que pesan cada fórmula de sulfuro de zinc, en este caso, que es la fórmula que está ahí, pesa 97,474 gramos mol. Lo dividimos en el número de Avogadro por el volumen de la celda por el factor de conversión, que es 1 por 10 a la menos 24. Esto nos da una densidad de 4,098 gramos sobre centímetro cúbico. Estos son los cálculos que tienen que ver con respecto a la relación entre el volumen de la celda y el parámetro A y la longitud de enlace. Aquí en la tabla se resumen algunos datos cristalográficos registrados para estructuras tipo Blenda. El desafío que los invito a hacer es decir, pasar estas fórmulas a un Excel de tal forma que al pasar el parámetro A, entonces pudiéramos convertir a calcular en este caso las distancias de enlace de cada una de las estructuras de manera automática y relacionarlos con una investigación de la diferencia de electronegatividades. Entonces las diferencias de electronegatividad entre los elementos, por ejemplo, si fuera fluoruro de cobre, ¿cuál es la diferencia de electronegatividad versus la distancia de enlace para ver qué relación existe cuando cristalizan este tipo de celda? Es un desafío que les dejo. Bueno, buen resto de tarde. Hasta luego. Atento a resolver cualquier duda por los medios de comunicación establecidos.